Recuerdo mucho que no podía ni siquiera levantarme de la cama. Era muy difícil pensar en hacer algo. No le hallaba como sentido a la vida. Estaba teniendo pensamientos muy oscuros, muy oscuros y no me hallaba. Me llamo Lina Correa. Tengo 24 años, nací en una casa cristiana con papás que desde que yo tengo memoria, desde que era muy chiquita, me llevaban a la iglesia todos los domingos. Crecí en un contexto en el que conocía o creo que conocía la iglesia. Sin embargo, dentro de mi casa, de puertas para adentro, las cosas eran muy diferentes. Mis papás peleaban bastante, habían distintos temas dentro del matrimonio de ellos. Cuando yo tenía 10 años, mis papás se separaron y fue un golpe bastante duro para mí porque veía todas las noches a mi mamá llorando y a pesar de que estábamos en la iglesia, yo no encontraba cómo consolarla. Por más que intentara buscar en la Biblia versículos y consuelo, no encontraba qué decirle para que dejara de llorar, para que tuviera esperanza, para que estuviera mejor. El tema del divorcio de mis papás hizo que tuviera que crecer rápido, siento que me hizo madurar rápido y desde que ellos se separaron empecé a estar muy amargada, en realidad. Era muy seria, no disfrutaba muchas cosas que los niños disfrutaban. Vivía amargada, aunque era una niña de 10 años. Fueron pasando los años y cuando tuve 14 años, mis papás volvieron a unirse. Mi papá regresó a la casa. Sin embargo, aunque yo esperaba que hubiese como una restauración, hubiese una reconciliación en su matrimonio, nunca pasó. Todas estas cosas que habían quedado maltratadas, que se habían roto a causa de su separación, a causa de infidelidades, a causa de no tener un matrimonio centrado en Cristo, nunca se hablaron y volvimos a vivir los tres como si nada. Pero mi relación con mi papá seguía quebrada y se notaba. En la casa yo no lo soportaba, yo no lo aguantaba, él tampoco me aguantaba, él tenía un temperamento un poco explosivo y seguía viendo cómo mis papás peleaban, seguía viendo cómo mis papás seguían teniendo una mala relación. Así durante todo mi colegio y algo que me identificaba mucho en el colegio era el tema de las notas. Mi identidad básicamente estaba basada en qué notas sacaba, qué puesto tenía dentro de mi salón y mi colegio como que también presionaba mucho a que eso fuera lo que nos identificara, a que eso fuera lo que más anheláramos y más buscáramos. Sin embargo, cuando llegó el último grado de mi colegio, me fue fatal. Yo era de las personas que usualmente tenía las mejores notas, demás, lo que todos los profesores esperaban frente a mis resultados, etcétera, no fue así. Me fue muy mal. Yo me enojé con Dios. Le decía como, pero es que se supone que yo te conozco, se supone que yo sí creo en ti, no como las otras personas del colegio que sí dicen que tú no existes y no entiendo por qué a ellos les das buenos resultados y a mí no. Y fue algo que me hizo enojar mucho con él. Terminé el colegio. Mis papás seguían en la misma situación de estar en un matrimonio roto en el que habían peleas y yo empecé a perseguir lo que pensaba en ese momento era lo más importante y era entrar a la universidad. Así que el siguiente semestre, después de que me gradué del colegio, eso fue todo lo que me enfoqué en entrar a esta universidad en la que quería entrar. Por pura gracia de Dios, entré de una forma que nunca pensé que iba a alcanzar, cómo iba a lograr. Pero cuando entré me di cuenta que como eso era todo. Dije, ok, ya llegué a este punto y empecé a cuestionarme por qué se sentía tan vacío. Me empecé a preguntar si esto era todo lo que había, si como me lo habían pintado, como me lo habían imaginado, esto era todo. O sea, me entregaron los resultados de admisión y me puse feliz, pero sentí un gran vacío. Así que me di cuenta que algo estaba pasando, algo estaba mal frente a mi relación con Dios. Es más, no era consciente de que Dios quería tener una relación conmigo. Así que empecé a buscar más a la iglesia. Creo que con mi mamá sí íbamos a la iglesia, pero era algo que era esporádico. No estábamos realmente teniendo comunidad. Así que empecé a buscar un poco más este acercamiento, aprovechando como mi transición a la universidad. Y en medio de esa transición, Dios me regaló un libro
y me permitió entender a través de ese libro que él quería amarme y que él estaba más interesado en tener una relación conmigo de lo que yo imaginaba. A pesar de que yo era consciente de que necesitaba trabajar en mi relación con Dios, se volvió algo secundario y volví a caer en lo que tenía desde el colegio de basar mi identidad en las notas, basar toda mi vida alrededor del mundo académico. Hasta que uno de los grupos cristianos que había en la universidad, en una de sus reuniones, estaban leyendo el libro de los Hechos. Me acuerdo perfectamente. Este hombre es un misionero de Estados Unidos y nos decía como, está genial que ustedes se reúnan con nosotros, pero si ustedes tienen una iglesia y no están asistiendo a esa iglesia, tienen que ir, tienen que empezar a reunirse con esa iglesia. Y yo lo tomé como si Dios me estuviera hablando de tengo que empezar a reunirme de verdad con la iglesia en la que yo supuestamente me estaba congregando. Y empecé a ser más intencional con esto, pero igual yo me sentía lejana con Dios, porque mi prioridad seguía siendo lo académico. Todos los días eran días en los que ignoraba a Dios. No me estaba uniendo a las mejores amistades, en realidad no estaba tomando un buen camino. Siento que ese primer tramo de la universidad, esos primeros semestres de la universidad, yo era consciente de que Dios me estaba llamando y que Él quería hacer algo conmigo en esa etapa de mi vida, pero yo lo estaba ignorando. En eso de que me estaba congregando un poco más en la iglesia a la que asistía, en uno de los ayunos de la iglesia me encontré con alguien que estaba liderando un grupo de evangelismo de jóvenes. En este grupo estaban ubicados en distintas universidades de Bogotá. Y la idea era que la iglesia tuviera como una extensión en esos lugares de Bogotá, en las universidades. Y él, al enterarse de la universidad en la que yo estaba, me dijo, ¿quieres servir en eso? Necesitamos a alguien. Y yo dije, bueno, está bien. Y empecé a servir en eso, sin tener ni idea de qué rayos estaba haciendo, sin tener ni idea de qué le iba a decir a las personas, pero empecé a servir. Al mes nos encerraron a todos en la pandemia. La pandemia es lo mejor que me ha podido pasar en cuanto a mi relación con Dios. Cuando entró la pandemia, yo estaba luchando con muchos pecados. Estaba luchando con pecados sexuales, estaba luchando otra vez con mi deseo de agradar a partir de mis notas, de resultados académicos, y empecé a luchar con depresión. Recuerdo mucho que no podía ni siquiera levantarme de la cama. Era muy difícil pensar en hacer algo. No le hallaba como sentido a la vida. Estaba teniendo pensamientos muy oscuros, muy oscuros y no me hallaba. De verdad que no entiendo ni siquiera cómo terminé ese semestre de la universidad porque no podía sentarme enfrente del computador, tomar clases y concentrarme. Creo que como de manera muy oculta estaba luchando con muchas cosas, a pesar de que me estaba conectando a las reuniones de jóvenes, a pesar de que estaba sirviendo en un grupo supuestamente pues para evangelizar en las universidades, yo me sentía mal y también continuaba todo este tema con mis papás. Con el encierro era aún más evidente cómo las relaciones de todos estaban completamente quebradas. Ya estaba llegando un punto en el que ninguno de nosotros se aguantaba mutuamente y por eso en un momento necesité irme de mi casa. Pasé las vacaciones de ese semestre en la casa de mi abuelita, que al menos tenía más espacio que el apartamento que compartía con mis papás, y en ese lugar Dios me encontró. En ese lugar Dios me rescató. Recuerdo mucho que en una de las reuniones de jóvenes que estábamos haciendo virtual, empezaron a decir que si alguien necesitaba oración y empezaron a hacer como estas salas privadas. Y en un momento hablaron sobre personas que estaban teniendo pensamientos muy oscuros, pensamientos de muerte. Y yo dije, yo necesito que oren por mí. Bueno, entré a la sala y me encontré con una de las líderes del ministerio en el que estaba sirviendo. Le empecé a comentar, le empecé a decir todos los pensamientos que estaba teniendo, le empecé a decir todo lo que estaba sintiendo en ese momento y ella me empezó a decir, empezó a orar por mí, pero también me dijo que necesitaba empezar a contrarrestar esas mentiras que estaba teniendo con la palabra. Y fue como si hiciera algo clic en mi cabeza. Toda mi vida había sido cristiana,
y había nacido en una casa cristiana y había tenido papás que iban todos los domingos a la iglesia, pero nunca me había tomado el trabajo de realmente leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a leer uno de los evangelios y aunque no comprendía muchas cosas, el Señor empezó a dar claridad y empezó a traer verdad y luz sobre mi mente. Y esos pensamientos poco a poco empezaron a irse. Recuerdo mucho que para ese entonces también, como quería acercarme más, inicié a tener clases con el Instituto Bíblico y me acuerdo que en una de esas primeras clases empezaron a hablar de los atributos de Dios y el atributo que a mí más me marcó fue el de su santidad y empezaron a decir cómo Dios es santo, santo, santo. Que fuera santo implicaba que él estaba separado del pecado. Así que cuando ya regresé a mi casa con mis papás, recuerdo una noche en la que volví a mi mente el tema de la santidad de Dios y hubo un quebranto en mí. Algo se rompió, entendiendo que Dios estaba apartado de ese pecado y que yo era una pecadora. Hasta ese momento yo no era consciente de mi pecado. Como toda la vida había estado en una iglesia, toda la vida había ido a los domingos y estaba en el grupo de los niños chiquitos, etcétera, pensé que yo estaba bien, que era buena persona, que, saben, como que nunca había pensado en mi pecado hasta ese momento. Hasta que Dios me reveló que Él es santo, santo, santo y que yo soy pecadora, que yo soy injusta, que si no fuera por Jesús, yo no podría acercarme a Él para nada. Ahí fue que Él me encontró y me quebrantó y entendí que yo necesitaba el sacrificio de Cristo, que no era nada más algo que celebrábamos cada año en Semana Santa y que nos repetían en la iglesia y ya, sino que es que yo lo necesitaba realmente. Yo empecé a sentir una falta de propósito en la carrera que yo estaba estudiando, porque en medio de todas las materias que veía, seguía sintiendo como que no había una respuesta para todos los problemas que yo estaba viendo, o como esto que yo inicialmente había pensado que iba a ayudar y para lo que era útil esta carrera, me di cuenta que no estaba dando respuesta de nada. Así que empecé a tener como una crisis de carrera y Dios empezó a dar propósito. Me acuerdo mucho que en medio de esa primera lectura como del Evangelio de Juan que estaba haciendo, uno de los pasajes me remitía a este pasaje en Hechos que habla de cómo el Espíritu iba a descender sobre nosotros, nos iba a dar poder para ir como a otros lugares hasta los confines de la tierra y sentí como Dios me decía que ese era el propósito, que para eso estaba acá. Fue como si nuevamente todo hiciera clic por fin en mi cabeza, como si todo tuviera sentido. Solamente entender que hay personas que se están muriendo sin conocer el Evangelio, eso es lo único que de verdad me daba sentido, como ir a otras personas y pensar en su eternidad, pensar desde esa perspectiva fue lo que dio propósito a mi vida. Empecé a sentir como Dios me estaba llamando a hacer una misión a corto plazo. Encontré, gracias a una amiga que es misionera en Camboya, una organización que iba a hacer una misión a corto plazo aquí en Colombia. Y el tiempo estaba perfecto porque era Semana Santa. El dinero Dios lo proveyó porque no había tenido que pagar completa la matrícula de la universidad. Y sorprendentemente también el Señor trabajó en el corazón de mi mamá para que yo pudiera ir a este lugar. Fui a Medellín y allá empecé a tener otro quebranto con Dios. Fue conocer el dolor que tenía Dios por este país. Me acuerdo mucho que una de las noches estábamos haciendo un trabajo con la base misionera en la que nos estábamos quedando y fuimos a un lugar que es como el Bronx en Medellín. Habían personas en condición de calle, habían muchachas literal prostituyéndose, personas drogándose en todos lados. Pero para mí Dios nunca había resplandecido de la manera en la que lo hizo como en ese lugar. Porque a pesar de que yo tenía muchísimo miedo y no quería que nadie se me acercara, empecé a sentir como Dios decía que Él quería abrazar a estas personas, que Él estaba interesado por estas personas y ver al equipo local de esta base misionera yendo a abrazar a las personas, compartiéndoles un plato de comida sin tener asco, sin tener miedo y con todo el amor para que conocieran a Cristo.
me impactó tanto y me quebró tanto que cuando empecé a escuchar el testimonio de uno de ellos diciendo que él había estado en ese mismo lugar años atrás, me hizo ver que en medio de ese lugar en donde había tanta opresión y tantas tinieblas, el Señor estaba resplandeciendo. Cuando regresé a Bogotá, yo no sabía qué hacer con mi vida. Regresé a la universidad, estaba en clases y yo solo lloraba pensando en todas las personas que estaban en lugares como este y que yo estaba perdiendo mi tiempo en clase. Estaba perdiendo mi tiempo en una universidad. Así que empecé a ser muy intencional en servir en la iglesia local en la que yo estaba. Y sentía que Dios me estaba llamando a eso. Me dio mucho propósito con el grupo en el que estaba, con las niñas con las que estaba, y empecé a tener una sed para compartir el evangelio. Pero lastimosamente la iglesia en la que yo estaba no estaba teniendo ese mismo afán. Y habían muchas estructuras, muchos protocolos, permisos que se estaban requiriendo para poder hacer esas cosas que el Señor estaba poniendo en mi corazón con mucho deseo, con mucho fuego. Y fueron pasando los meses y cuando menos me di cuenta, empecé a sentirme seca. Empecé a sentir como que algo no estaba bien. En medio de este servicio con estas niñas, yo me acuerdo que tuvimos un campamento de jóvenes. Y en este campamento de jóvenes nos dijeron a nosotros, pues los que íbamos a liderar grupos, como vamos a tener bautizos. Y yo dije, yo necesito bautizarme, porque lo había hecho cuando tenía como 12 años, pero había sido como un requisito de la iglesia para empezar a estar en un grupo y yo no entendía nada, no entendía qué era el bautizo, no entendía qué era lo que estaba diciendo, sí, no tenía ni idea. Así que cuando en este campamento nos dijeron va a haber bautizos, yo dije, yo puede que sea líder, puede que las niñas digan como así que mi líder se va a bautizar en estos momentos, pero yo sabía que necesitaba hacerlo y eso era todo. Yo sabía que le estaba entregando mi vida a Cristo. Luego de que regresamos de ese campamento fue que empezó esa temporada de sequía de la que hablaba. Ya algo no estaba bien, sentía que algo me hacía falta. El propósito que había sentido antes, sentía mucho que estaba apagado y no me hallaba. Durante todo ese inicio de año que vino, no me hallaba. Me sentía seca. Y ahí fue cuando conocí a Alejandra Núñez. Las dos estudiamos en la misma universidad y recuerdo que yo salía de una clase y ella me dijo, yo tengo que hablar contigo. Y yo, bueno, está bien. La verdad, no nos llevamos muy bien, pero en ese momento yo dije, sí, yo tengo que hablar con ella. Ella empezó a hablar conmigo y a decirme cosas que sentí como si hubiese un soplo de aire por primera vez en mucho tiempo, como que ese periodo de sequía, por fin yo podía sacar mi cabeza y respirar después de mucho tiempo y empezó a hacer más sentido muchas cosas, como no entendía temas de los 5 ministerios de la iglesia, cosas que nos habían enseñado antes en el instituto bíblico, era como, eso no es así, y fue como si empezaran a arrojar verdad y luz sobre muchas cosas que en realidad yo pensé que eran verdad y no lo eran. Y ahí también entró Daniel Urrego. Yo lo había conocido hace muchos años en la iglesia, pero con Alejandra empezamos a reunirnos más en las noches y orábamos y empezábamos a hablar de muchos temas, muchas cosas y empezaba a sentirse la presencia de Dios. Y poco a poco ellos me empezaron a compartir del Espíritu Santo y algo también volvió a hacer clic. Fue como que eso era lo que me estaba haciendo falta. No era un algo, era un quién. Él era el que me estaba haciendo falta en mi relación con Dios. Por eso me sentía seca, sin propósito, sin guía. Eso era lo que estaba mal hasta ese momento. Empecé a hablar mucho más con ellos, a entender muchas más cosas con ellos porque todo lo que ellos estaban recibiendo me lo compartían y vi cómo ellos estaban encendiendo por de verdad ir a las personas guiados por el Espíritu para que todas estas cosas que escuchaban que pasaba de forma sobrenatural, nosotros también lo pudiéramos vivir. Sin embargo, para ese momento, bueno, estuvimos en un ayuno grande en la iglesia en la que yo estaba plantada y me acuerdo mucho que para ese momento yo le estaba orando a Dios por el tema de misiones. Si quería que fuera otra vez a misiones, a donde quería que fuera. En ese ayuno Dios me dio una visión. Era una visión con 2 hombres con un rostro como indígena. Debajo de ellos dos habían palabras en un idioma que yo no entendía y en medio de ellos dos había una bandera de México.
Por un momento pensé que tal vez yo me lo había inventado, que estaba loquita, pero después Dios me dio una palabra para ir también a este lugar. Luego proveyó. Y en medio de esta provisión y en medio de estas confirmaciones que Dios iba dando, mi abuelito falleció. Uno de los miedos más grandes que yo tenía era que un familiar mío que yo sabía que no conocía el evangelio falleciera. Así que sentí como si Dios se burlara un poco de mí y entré en un momento en el que estaba enojada con Dios, pero sabía que no quería que él me soltara. Y en ese tiempo estuve algo alejada de Alejandra y de Daniel, a pesar de que yo sabía que ellos seguían orando mucho por mí, especialmente Alejandra. Yo sabía que ella con desesperación estaba ahí clamando por mí. Y después de un par de meses de berrinche con Dios, regresé. Y fue como ver los brazos de Cristo abiertos otra vez a recibirme a pesar de mis berrinches. Y empecé a caminar mucho más con ellos otra vez, ahora sí, de forma permanente. En medio de eso estaba todavía lo que Dios me había mostrado frente a México. Y yo empezaba a compararme mucho como con Aleja y con Daniel frente de que, ay, ellos están recibiendo esto, yo no estoy recibiendo esto. Y a pesar de que me empecé a reunir con la iglesia en casa un poco más, veía como todos tenían estos dones y este discernimiento y estas cosas y yo era como, yo no tengo nada de eso, no sé Dios por qué me quiere enviar a México, Dios, no entiendo. Y en una de las reuniones alguien estaba hablando en lenguas y decía como que, ay, no puede parar de hablar en lenguas. Y ellos estaban como que, ay, sí, me encanta cuando pasa eso. Y yo estaba como, a mí no me pasa eso. Entonces yo estaba como frustrada porque le decía a Dios, ¿cómo me vas a mandar a algún lugar si no estoy preparada para nada? O sea, vengo de un tiempo en el que te hice berrinche, ¿cómo me vas a mandar? Y en esa misma reunión alguien recibió una visión de Dios y empezó a compartirla. Pero lo que más recuerdo es que empezó a orar esta persona y empezó a decir, hay alguien aquí que no se siente preparado, que se siente desanimado, que siente como que Dios no lo mira, que no le da nada. Y era yo, era 100% yo y simplemente como que esta persona estaba a mi lado y me dijo, esa persona eres tú. Y me quebranté y solamente podía decir que Dios es santo, santo, santo. Y de un momento a otro, ese clamor que tenía de que Dios era santo se convirtió en lenguas. Sentí como mi boca se adormecía y de un momento a otro empecé a hablar en lenguas y solamente podía llorar y reírme porque era como que Dios tuvo misericordia de mí y me estaba entregando esto para prepararme. Porque las lenguas son para que sí, nos edifiquemos como iglesia, pero también para que nosotros mismos seamos edificados. Entonces fue ver cómo el Señor, por fin lo veía, como el Espíritu Santo de verdad estaba viniendo sobre mi vida y me bautizaba. De ahí en adelante empecé a sentir muchísima más paz. Empecé a sentir como esta relación que por mucho tiempo había sentido pesada y como con carga, con esfuerzo, dejaba de ser así. Esta es la historia de cómo me convertí en otro discípulo. Si esta historia te impactó, quieres seguir a Jesús, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo y vivir el diseño original de lo que es la iglesia con otros discípulos, visita nuestro sitio web